Esa es la explicación por el punto de corte de 60. Lo que tienen que recordar y probar, ¿no? Ese es ese punto crítico. Lo que tienen que recordar son los mecanismos fisiopatológicos de insuficiencia respiratoria. Mira, eh, son 5. Por ahí pueden encontrar otra clasificación con un par más, pero básicamente son estos. Disminución de la FiO2, hipoventilación alveolar, alteración de la difusión, alteración, ventilación, perfusión, shunt o cortocircuito derecha-izquierda. Todos los tipos van con hipoxemia. 2 tipos van con hipercapnia. Hipercapnia es aumento de CO2. Y luego tenemos la gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Quién me dice qué es la gradiente alveolo arterial de oxígeno? Levanta la mano. Maricruz, dime. Sí, doctor. Es la diferencia que hay entre la presión de oxígeno en el alveolo restado a la presión arterial de oxígeno. Bueno, en el capilar arterial, ¿no? Esa La resta. presión de oxígeno capilar, ¿no? La presión de oxígeno alveolar menos la presión de oxígeno arterial, ¿cierto? ¿Cuál suele ser mayor por lo general? La alveolar. Ya. Y hay un valor para esa gradiente alveolo arterial de oxígeno. O sea, entiéndase gradiente alveolo arterial de oxígeno como la diferencia de la presión de oxígeno alveolar menos la arterial, ¿no? La mayor es la alveolar. Maricruz, ¿tienes algún valor normal para eso? Bueno, se dice que menor a 20 milímetros de mercurio no hay lesión, no hay compromiso del parénquima, Ya, entonces, pero como no, la presión, sí, adelante, ¿cómo? adelante, adelante, sí, continúa. Maricruz, Ay, no sigues mi audio. ¿Sí me escucha? ahora sí te escucho. Ahí. Pero no le escuché a usted. ¿Qué me Ya, dijo? continúes. Está bien con tu Ah, ya, explicación, ya. continúa. Pero bueno, la presión en el alveolo es de 100, la presión de oxígeno. Y bueno, la presión arterial de oxígeno disminuye hasta 98, algunos dicen que hasta 96. Bueno, si tomamos 98, el valor normal de la gradiente sería de 2, ¿no? De Ya, 2 milímetros de mercurio. pero más o menos hasta cuánto es Ah, el límite 20, considerado. ¿no? 20. Ya. En otras palabras, la gradiente alveolo arterial de oxígeno debe ser menos de 20 milímetros de Ujú. mercurio. En ancianos algunos ponen hasta 30, ¿no? Puede notar un poco con la edad. Ya. Alguien más que me diga, gracias Maricruz, alguien más que me diga qué significará tener una gradiente elevada. ¿Qué significará que tengas un paciente con insuficiencia respiratoria y que tenga una gradiente 40, 50, 60? Ok, Sí, doctor, bueno, cuando presenta ya una gradiente, como dicen, no, mayor a 20 o 30 o hasta 40, dependiendo del milímetro por mercurio que está aumentado, significa cuánto de daño esté recibiendo el pulmón, ¿no? Y que esto se puede presentar de manera estructural, como por ejemplo en pacientes que tengan neumonía, ¿no? ya. O sea, una gradiente elevada me habla de daño pulmonar estructural. Me dice que el pulmón está enfermo, tiene una alteración. Entonces, miren, hay dos mecanismos de insuficiencia respiratoria, donde la gradiente va a ser normal. Disminución en la FiO2 e hipoventilación alveolar. Entonces, en esos mecanismos no habrá daño pulmonar estructural. El pulmón está sano, clínicamente. La placa de tórax puede estar limpia. A la ocultación puede que no encuentres nada. En cambio, los otros mecanismos, sí tienen gradiente elevada, sí tienen daño pulmonar estructural. Se refiere a eso. De esto quiero que se acuerden cuáles son las dos que me dan hipercapnia: hipoventilación alveolar y alteración, ventilación, perfusión en ocasiones, dependiendo del mecanismo.
¿Y cuáles son las dos que van con gradiente normal? Pues gradiente elevada, más de 20 o 30 en ancianos, significa daño pulmonar estructural, un pulmón enfermo, un pulmón con daño. Una gradiente normal, entonces, un pulmón sin daño. Entonces, podrá haber insuficiencia respiratoria en pacientes que no tengan patología pulmonar de fondo, me refiero a eso sí. ¿Cómo? Vas a ver. Entonces, primero, disminución de la FiO2. ¿Cuándo se da? ¿En qué caso se puede dar? Se da cuando cae la presión barométrica. ¿Y cuándo cae la presión barométrica? Cuando vas a grandes alturas. Alturas de más de 1000, vas a Puno, vas a Cerro de Pasco, a Cusco, y vas a hacer hipoxemia. Tu saturación está en 80 y tantos. Y ustedes van a ver, van a la altura y satura menos. ¿Ya? Y para eso hay algunas equivalencias que han sacado, ¿no? Unas tablas que están por ahí. También cuando tienes gases, por ejemplo, tóxicos, que tienen más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. Todos saben que el monóxido de carbono tiene más afinidad que la hemoglobina que el propio oxígeno. Se pega más en intoxicación por gases tóxicos. ¿Okay? Este, eh, entonces, este paciente tiene insuficiencia respiratoria, pero con una placa de tórax, con una gradiente normal. El tratamiento, obviamente, si acá el problema es que, entre comillas, porque no es tanto así, ¿no? Más cae la presión magnética, entre comillas, falta oxígeno, lo que tenemos que dar al paciente es oxígeno, darle oxígeno suplementario, oxígeno a alta concentración, ¿no? Con una mascarilla de reservorio, vamos a verlo después. El otro mecanismo que va sin daño pulmonar estructural es la hipoventilación alveolar. El término hipoventilación, ¿qué significa? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano y me dice qué es hipoventilación? Berenice. Berenice, adelante. No te escucho. Doctor, disculpe, ¿me escucha? Ahora sí, Ah, ya, no, decía que significa que el alveolo se ventila poco. se ventila poco. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Bueno, va a acumular CO2. Ya, a eso quiero llegar. Hipoventilación es sinónimo de hipercap. Hipoventilación, acá tienen el alveolo, no le llega aire al alveolo, no le llega aire, entonces el CO2 se va a acumular. Si el CO2 se acumula porque no se libera, porque se libera del alveolo, ¿qué pasa con el CO2? El CO2 se junta rápidamente con el agua. El CO2 más H2O más agua es ácido carbónico. CO2 más agua es ácido carbónico. Y se produce lo que es acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria, todos saben, produce cefalopatía y puede producir depresión del centro respiratorio. El paciente va mal, ¿no? Entonces, hipoventilación es un término, chicos, gasométrico, no es un término clínico. Hipoventilación es gasométrico, aumento de CO2. Hiperventilación más bien será hipocapnia, se barre el CO2. Tú estás agitado, barre CO2, hay hipocapnia. Hay hipocapnia, alcalosis respiratoria, se barre CO2. Entonces, esta es la causa más común de hipercapnia, la causa más común de hipercapnia, y se debe a patología extrapulmonar. Patología extrapulmonar, un problema de caja torácica, o sea, condiciones que evitan que la caja torácica se mueva, pero el pulmón está sano, pero no se mueve el tórax, porque tienes, por ejemplo, una patología neuromuscular como Guillain-Barré, como miastenia gravis, ELA, ¿no? Una de esas lesiones cervicales, hipotiroidismo, un sedante que te pasó de la mano, una espondilitis anquilosante que evita que el tórax se movilice, por ejemplo. ¿No? O sea, acá el problema es que el tórax no se mueve. Si el tórax no se mueve, voy a darle oxígeno, sí, pero probablemente no haya una buena respuesta inicial, porque el tórax no se mueve. ¿Qué tengo que hacer con el paciente? Ventilación mecánica. Ventilación mecánica. Yo no puedo respirar, yo no puedo mover el tórax, le pongo algo que le haga mover el tórax, ventilación mecánica, invasiva o no invasiva.
Cuando les hable de ventilación mecánica no invasiva, se refiere que al paciente no se le intuba. Cuando les hablo de ventilación mecánica invasiva, al paciente se le seda y se le intuba. La no invasiva es con paciente despierto, consciente. Se le pone una mascarilla a presión positiva, CPAP se llama, y con eso el paciente tiene que guiar la ventilación, no invasiva. Entonces, ambas van con una N normal. Esa es la causa más común de hipercap. La otra es la alteración de la difusión. La alteración de la difusión, el intercambio de gases, de hematosis, se produce, pero es muy lento. Muy lento porque hay un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. Engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. ¿No? O sea, acá el manejo es con oxígeno, ¿no? El pasaje sí se da. Luego tenemos alteración BQ. Alteración, ventilación, perfusión. O falla la ventilación o falla la perfusión. ¿Cuándo puede fallar la ventilación, por ejemplo? La ventilación falla en EPOC, asma, bronquiectasis, porque el bronquio, miren, se cierra. El bronquio se cierra y falla la ventilación del alveolo. Si falla la ventilación del alveolo, ¿qué es lo que habrá? ¿Hipocapnia o hipercapnia? ¿Quién levanta la mano? Lucía. Hipercapnia. Ya, ya, muy bien. Te pregunto, Lucía. En un paciente asmático, yo le pido un AGA a un paciente asmático, ¿qué esperas encontrar con mayor frecuencia? ¿Hipocapnia o hipercapnia? Con mayor frecuencia. ¿Qué me dices? Dime. Ya, alguien, a ver, ¿cuál sería el AGA de un paciente asmático? ¿Quién me responde? ¿Cuál es el AGA de un paciente asmático? ¿Quién está hablando? Ah, ya, Lucía, dime. Ujú, ujú. Mira, depende. Mira, la respuesta es depende, doctor. ¿Por qué depende? Cuando el asmático, mira, así es el tema. Al inicio de una crisis asmática, el bronquio aún no se ha cerrado. El bronquio está abierto, ¿ya? Aún no se ha cerrado. Y cuando el bronquio aún no se ha cerrado, el paciente está agitado, obviamente. Y como aún no se ha cerrado, el alveolo se hiperventila y hay hipocapnia. Una crisis asmática leve tiene hipocapnia, porque el bronquio aún no se cierra. Si aún no se cierra, pues entra el aire y barra CO2 y CO2 en el bronquio. Pero conforme el bronquio se va cerrando, el alveolo se hipoventila y el CO2 aumenta, hipercapnia. O sea, en el asma leve moderado hay hipocapnia. En el asma severo hay hipercapnia y acidosis respiratoria. Es variable. Lo más leve del mundo en asma es hipocapnia. Lo más severo, casi fatal, tiene hipercapnia, acidosis respiratoria. Ya saben, CO2 se junta con agua y forma ácido carbónico. ¿Ok? Ya. Ah, ¿qué les parece si viene un paciente con asma y un CO2 normal? O sea,
viene, ustedes saben que el CO2, el PCO2, es de 36 a 44, ¿cierto? Te viene un paciente con crisis asmática y te viene el paciente con un CO2 de 40 milímetros de mercurio. Te viene 40 milímetros de mercurio. ¿Qué dices ese paciente? ¿Es un asma leve, moderado, un asma severo? ¿Cómo es el tema? Tiene razón a eso. A ver, Nora. Bueno, si está en 40, doctor, sería un asma leve, ¿no? Porque aún presenta hipocapnia. ¿No? ¿Cómo se llama? No, acuérdate que el CO2 es de 36 a 44 y viene con 40. Viene con 40. Es un asma leve, moderado o severo. ¿Dónde lo clasificarías? Lo normal de CO2 es de 36 a 44. Y el paciente viene con crisis, viene agitado, con sipitantes y con 40 de CO2. ¿Qué tipo de asma es? Lo más leve, ¿qué cosa sería? A ver, Melissa. Doctor, de repente está compensado ya, está siendo compensado. Acuérdate que la compensación no viene con CO2, viene con el pH sobre todo. Mira, lo más leve, ¿qué cosa es? Lo más leve es que el paciente hiperventile, el bronquio humoso cerrado, hiperventile el alveolo y barra CO2. Lo más leve del mundo es hipocapnia. Conforme el bronquio se va cerrando, el alveolo se va hipoventilando. Y el alveolo se va hipoventilando, el CO2 de lo que está abajo, barrido, comienza a concentrarse y comienza a elevarse. Primero hay normocapnia y luego hay hipercapnia. Un paciente que tiene normocapnia, CO2 normal, y asmático en crisis, te asusta, porque es un pasito a la severidad, es una asma moderada para severa. ¿Han entendido? Lo más leve del mundo en crisis asmática, hipocapnia. Lo más severo, hipercapnia. Normocapnia es un signo que el paciente se entra en una crisis severa. O sea, el área del asmático es variable. ¿Han entendido esa figura? Sí, ¿no? Sí, sí. Ya, importante es eso. Entonces, alteración de la ventilación. O sea, no siempre va a haber acá hipercapnia, va a haber dependiendo de la severidad del asma o el EPOC. Puede que el alveolo se ventile bien, pero falle la perfusión. ¿Por qué? Porque tienes un trombazo, tienes un trombo que me evita que el alveolo se irrigue, ¿no? Como pasa en el tromboembolismo pulmonar. También se puede dar ese caso. Por último tenemos el shunt o cortocircuito de derecha a izquierda. Shunt o cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Qué es un shunt? Un shunt o cortocircuito es cuando hay una mezcla de sangre arterial con sangre venosa. Una mezcla de sangre oxigenada con no oxigenada. A ver, acuérdense que el ventrículo derecho bombea sangre por la arteria pulmonar hacia el pulmón para que se oxigene, venas pulmonares, aurículo izquierdo. O sea, la sangre pasa del ventrículo derecho a aurículo izquierdo. Ventrículo derecho, arteria pulmonar, pulmón, intercambio, venas pulmonares, aurículo izquierdo. ¿Qué es lo que pasa? Mira, acá tenemos una placa con una consolidación pulmonar. Una consolidación y alvéolos llenos de pus, alvéolos llenos de líquido. Mira, acá tenemos un alvéolo lleno de un contenido líquido. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre bombeada del ventrículo derecho por la arteria pulmonar llega al pulmón. Imagínate que pase por esa consolidación. Pase por estos alvéolos consolidados, llenos de líquido. No va a haber intercambio gaseoso. O sea, la sangre pasa del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, pasa por esa consolidación y para nada es oxigenada. La sangre no se puede oxigenar, porque el alvéolo está ocupado por un contenido líquido. Pasa neumonías. Ahora, ese líquido puede ser pus, neumonía, puede ser agua, edema, puede ser sangre, hemorragia, o también una penetración. Este mecanismo fisiopatológico, este que clásicamente mencionan, no responde a oxigenoterapia. O sea, es el tipo que no responde a oxigenoterapia. Cuando les pregunten,
Doctor, entonces a la neumonía no le pongo oxígeno. No, le pones oxígeno igual. O sea, no me malentiendas y luego hagas guardia y después tengas un abuelo con neumonía y no le vas a poner oxígeno porque no responde. Probablemente hay una leve respuesta, pero finalmente el paciente obviamente va a ir mal y va a depender también del grado de compromiso. Yo tengo una consolidación pequeña, tengo el resto de pulmón que puede suplir el tema, ¿no? De alguna manera puede mejorar el paciente. Pero imagínense que tengo una congestión pulmonar bilateral, un edema bilateral, ese paciente no va a responder a oxígeno. Es el tipo que no responde a oxígeno. Ya saben cuál es el mecanismo que más medir per cápita. Y también tienen que tener en cuenta el mecanismo más frecuente. El mecanismo más frecuente causante de insuficiencia respiratoria es la alteración de... ¿Cómo sé si la insuficiencia respiratoria es aguda o crónica? ¿Quién me levanta la mano? A ver, Fabiola. Sí, doctor, bueno, esto depende por el tiempo, ¿no? Bueno, decimos que es aguda cuando es menor de 3 días y decimos que es crónica ya Escucho. cuando es... Doctor, ahora sí me puede escuchar. Ahora sí, sí. Sí, doctor, bueno, esto va a depender del tiempo. Decimos que es aguda cuando es menor de 3 días y decimos que ya es crónica cuando es mayor de 3 días. Es decir, ¿no? El punto de corte es 72 horas. ¿De qué otra forma te puedes dar cuenta de eso, aparte del tiempo? Bueno, te había leído el pH también. Ya, ¿cómo es eso? Bueno, creo que aguda es cuando es menor de 7.35 y creo que es crónica ya cuando es mayor de 7.45. Ya, te pregunto, ¿el pH de cuánto a cuánto es normal? De 7.35 a 7.45. Ya, 7.35, 7.45. Cuando una insuficiencia respiratoria tiene un pH fuera del rango normal, o sea, menor de 7.45 o mayor de 7.45, es aguda. Cuando está dentro del rango es crónica. ¿No? Acuérdate que los mecanismos compensatorios tardan más o menos 72 horas en normalizar el pH. De ahí viene el tiempo también. O sea, aguda, 72 horas. Menos de 72 horas, crónica más de 72 horas. Entonces, aguda crónica la puedes ver con el pH. Fuera del rango aguda, dentro del rango crónico. ¿Cuál indico ventilación mecánica? Ventilación mecánica le indico en pacientes con hipercapnia. pH menos de 7.3. 7.3. ¿Ya? PC2 más de 45. Y también indico el mal patrón respiratorio. Mal patrón respiratorio. ¿Qué significa tener mal patrón respiratorio? Que el paciente tenga una frecuencia respiratoria muy aumentada, por lo que era más de 25 a 30 por minuto, y que use músculos accesorios. O sea, tiene politirajes, tirajes subcostales. ¿Qué va a pasar? Ese paciente se va a cansar, se agota. Entonces, ¿pero cómo se va a agotar y va a dejar de respirar? Por supuesto que sí. Date a ver 3 vueltas corriendo a toda la universidad. No llegas ni a una vuelta, ¿no? Y paras y te cansas y no puedes más. Tu diafragma intercostales, o sea, tanto respira el pobre abuelito ahí 30 por minuto, que se cansa, es paro respiratorio, eso es lo que sucede. Entonces, acidosis respiratoria, porque también hay un tema de defecto respiratorio, y incluso mal patrón respiratorio, son indicaciones de ventilación mecánica. Y lo de acá vamos a verlo pues durante la clase del día de hoy. No, acidosis respiratoria, 2 puntos, pH menos de 7.3, PCO2 más de 45. Y aparte de acidosis respiratoria, un paciente con mal patrón respiratorio. O sea, indicaciones de ventilación mecánica es acidosis respiratoria, ¿ya? Que se define como pH menos de 7.3 o CO2 más de 45. ¿Ya? Y además, aparte, otro criterio es mal patrón respiratorio. Listo. Doctor, una consulta, disculpe. Había mencionado cuál era el mecanismo más frecuente de insuficiencia respiratoria en general. Sí, la alteración de ventilación perfusión. Ya, doctor, gracias.
Esos mecanismos sería bueno que lo revisen o lo amplíen. Van a encontrar literatura incluso que te ponen 2, 3 mecanismos más, o sea, un poco más específicos. Creo que en la web ponen dos más. No es casi lo mismo, ¿no? Pero identifiquen las causas probables, identifiquen también lo que es el manejo. Ahora, regresando un poquito a eso, el hecho de que tenga neumonía, digamos, no significa que me produce un solo mecanismo, solamente ya no, por lo general también puede coexistir con el mecanismo de alteración BQ, o sea, una sola enfermedad no tiene un solo mecanismo, puede tener varios mecanismos. Yo acá les he puesto el ejemplo más resaltante, la patología más importante de cada mecanismo, pero pueden compartir mecanismos las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, pero a veces también hay compromiso bronquial, una bronconeumonía, entonces también habrá alteración en la ventilación, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Y esto es importante, lo que es ARDS, síndrome de distrés respiratorio del adulto. Ya, esto es un edema agudo de pulmón no cardiogénico. El síndrome de distrés respiratorio del adulto se considera un edema agudo de pulmón no cardiogénico. ¿Ya? Ustedes saben que la causa más común de edema pulmonar es falla cardíaca. La causa más común de edema pulmonar es falla cardíaca. Pero este edema no es por sobrecarga hídrica, no es por hipervolemia, no es por falla cardíaca, no es por cirrosis nefrótica. Es un edema inflamatorio. Puede ser por una injuria directa, o sea, una lesión directa del pulmón, o una injuria indirecta. La causa más común de ARDS, ¿cuál es? ¿Quién me responde? Denise. Sepsis, doctor. Ya, los libros te dicen sepsis, ¿ya? En el 2020, ¿cuál fue la causa más común de ARDS? COVID. COVID. Ahora, les cuento que, bueno, siempre cuando una nueva enfermedad, y algo de lo que todo el mundo habla, siempre van a haber corrientes o grupos que tienden a sacar nuevos términos. Entonces había un grupo de usiólogos que decía que el COVID no era ARDS. En realidad sí es ARDS, o sea que que le estaban buscando un tema distinto, pero al final es un ARDS. Es un edema pulmonar no cardiogénico, ¿no? Antes del COVID, y seguramente ahora ya la causa más común es sepsis, ¿no? Y sepsis no necesariamente relacionada a una neumonía. Puedo tener yo una celulitis, tan fea la celulitis que produce tanta inflamación sistémica, que como parte de la inflamación sistémica, también hay inflamación pulmonar y hago edema pulmonar inflamatorio. ¿Qué más tenemos? Y quiero que recuerden, por ejemplo, pancreatitis. Una pancreatitis es un estadio inflamatorio por excelencia, ¿ya? Me da una inflamación sistémica y dentro de ese cuadro inflamatorio también es edema pulmonar. O sea, puede ser una inflamación originada a distancia, por una pielonefritis, por ejemplo, pero por inflamación sistémica hay compromiso pulmonar. Eso es lo que quiero que recuerden. Tiene unos criterios, tienen que recordarlos, que el cuadro sea agudo, edema pulmonar bilateral, que el origen no sea cardiogénico. ¿Cómo yo me podré dar cuenta que el edema no es por falla cardíaca o sobrecarga hídrica? ¿Quién me dice? ¿Cómo me podré dar cuenta que el edema? Alex, dime. ¿Puede Adelante. ser, doctor, con un ecocardio? Me parece muy bien. Puede ser un ecocardio, es lo que le sacan, un ecocardiograma, por ejemplo. También se pedía, mediante catéteres, medir la presión en cuña, la arteria pulmonar. Bueno, la cosa que te asegura es tener por falla cardíaca. Y lo que es el PAFI. El PAFI es un marcador de injuria pulmonar, ¿ya? Lo normal del PAFI es más de 350. Y según baje el PAFI, en milímetros de mercurio, en su unidad, hablo de ARDS leve, moderado y severo. Y si tengo ARDS, o sea, miren, cualquier patología me puede hacer ARDS, una neumonía me puede hacer ARDS, una sepsis de otro foco me puede hacer ARDS, pancreatitis me puede hacer ARDS, cuadros agudos me pueden hacer ARDS, por supuesto COVID. Y acá tenemos, ¿no? Mira, cómo vemos obesidades alveolares bilaterales,
como en la patología vemos engrosamiento del tabique alveolar y hay un contenido inflamatorio dentro de los alveolos. ¿Quién me dice, este, cuál es el mecanismo acá? ¿Cuál será el mecanismo causante de ARS? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico causante de ARS? Kevin. Sería uno de ellos el cortocircuito del shunt derecha-izquierda, ¿no? Por el edema alveolar. Ya, muy bien. ¿Identificas otro mecanismo? No solamente ese. A ver, vamos a darle la oportunidad a Fabiola. Que sigue ahí. Doctor, bueno, si fuera por COVID, podría ser una alteración en la ventilación-perfusión. El COVID precisamente no me da alteración, ventilación, perfusión. El COVID primero me da inflamación intersticial, engrosamiento intersticial, edema de intersticio. Si es edema de intersticio, como pueden ver acá, bueno, eso no es de COVID, ¿no? Pero si es edema intersticial, hay acá engrosamiento, pueden ver de los tabiques alveolares, el tema sería alteración en la difusión sobre el COVID. COVID empieza con alteración en la difusión, y después ya viene con un shunt derecha-izquierda. Para que se den cuenta, COVID es un ejemplo, ¿eh? Para que se den cuenta que una enfermedad no es un solo mecanismo, puede ser evolutivo, pueden confluir varios. Entonces, si este paciente, el mecanismo fisiopatológico, como dice Kevin, es un shunt derecha-izquierda, y es bilateral el tema, mucho compromiso, obviamente no va a responder a oxígeno. Si de por sí el shunt no responde a oxígeno, aunque sea un consolidador, esto peor. Por eso que el manejo del ARS, independientemente de la causa, es ventilación mecánica. Suplemento de oxígeno con ventilación mecánica, ¿no? Y todo lo que se da de fondo, ¿no? Es lo que hacíamos en COVID. En COVID al inicio se probó un montón de cosas, pero luego nos dimos cuenta, todos se dieron cuenta de que se manejaba como siempre sabían hacerlo. Suplemento de oxígeno, y si el paciente lo requiere, ventilación mecánica invasiva. Reconocer lo que es el ARS. Luego, ya pasamos, luego a la introducción de la parte fisiopatológica, entramos a lo que es oxigenoterapia. Sí. Tenemos los sistemas de administración de oxígeno. Hay más sistemas. Voy a presentarles los principales. Tenemos sistemas de bajo flujo. Los de bajo flujo me dan un flujo de oxígeno menor de 40 litros. Algunos dicen menor de 60, ¿no? Los de alto flujo, más de 40, 60 litros. De bajo flujo tenemos la cánula binasal, mascarilla simple, mascarilla de reserva. De alto flujo tenemos Venturi y la cánula nasal o binasal de alto flujo. La cánula binasal de alto flujo. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es el manómetro. El manómetro me habla del contenido del balón de oxígeno, la presión del balón de oxígeno. Tenemos el flujómetro, y con esta perilla de flujómetro, con esa perilla la giramos y regulamos cuántos litros por minuto le voy a dejar. Lo que usualmente este flujómetro llega hasta 15 litros. Usualmente llega hasta 15 litros. Tú la perilla la abres al máximo, llega hasta 15. El indicador, ¿no? Hay una bolita que sube hasta 15. Lo que dice, está escrito, si subes la perilla más allá de lo que te permite, pues podrías darle un poco más de flujo, entonces llegas a 40. Bueno, los litros por minuto que tú administras, ahora, los sistemas de alto flujo pueden llegar hasta 60 litros, ¿no? Tienen unos sistemas especiales y Venturi, que es algo aparte. Vamos a ver. Cuando tú das oxígeno, lo que se recomienda es que sea un oxígeno humidificado. O sea, por acá viene el oxígeno, llega al frasco humidificador, burbujea y vuelve a salir por acá hacia el paciente. ¿Por qué tengo que dar el oxígeno humidificado? Porque el oxígeno seco me irrita las fosas nasales. Me las irrita, me las puede ulcerar para que lo tengan en cuenta. O sea, se deja oxígeno humidificado, con humidificador. Para que lo tengan eso en consideración. Doctor, entonces, nunca dejo sin humidificador.
Oye, tienes un paciente con una insuficiencia respiratoria grave, o sea, ponle oxígeno seco, no importa, ¿no? Sin humidificador. Y obviamente, pues, en el curso de las horas, le pones el humidificador, pero puedes usarlo sin también, ¿no? Dependiendo de la severidad. Temas de alto flujo y de bajo flujo. Vamos a ver. Cánula binasal. Indicaciones. Primero, antes de hablar de cánula binasal, ya saben cómo se define insuficiencia respiratoria. Ya. Cuando yo administro oxígeno, ¿cuál es mi objetivo de saturación de oxígeno? ¿A cuánto yo quiero llevar al paciente? Kevin, Tiene que ser mayor a 95 por ciento, doctor. ¿hasta cuánto? O O sea, sea, si lo dejo de saturación de oxígeno 99, está bien. o sea, mínimo podría ser 95%, ¿no? O sea, desde no, o sea, nuestro objetivo no es llegar a 100, ¿no? ¿Alguien más? A ver, muy bien, Kevin. ¿Alguien más? ¿Quién habla? Sí, dime, adelante. Me parece bien. O sea, retenedor de CO2, o sea, que esté con hipercapnia, que sea un EPOC, por ejemplo. Su saturación objetivo debe ser de 94 a 96%. Algunos ponen 98, 94, 96 es lo que se maneja. Más de ese valor se asocia incluso con mayor complicación y mortalidad. O sea, no es que le produzcas hiperoxia al paciente. Es en pacientes que no tienen hipercapnia. En pacientes hipercápnicos, o sea, retenedores de CO2, un EPOC, por ejemplo, patología crónica con retención crónica de CO2, su saturación objetivo es de 88 a 92%. En el EPOC, en patología pulmonar crónica que tiene hipercapnia, el objetivo es de 88 a 92%. En pacientes sin hipercapnia es 94, 96%. Tampoco pasa a llevarlo lo más allá. No tiene mayor sentido. Vamos a verlo. Cánula binasal. Se la voy a dejar a pacientes con buen patrón respiratorio. Con buen patrón respiratorio. Buen patrón respiratorio, menos de 25 respiraciones por minuto, que no tengan tirajes, que estén conscientes, La ventaja de la cánula binasal es su facilidad de uso. Una bigotera, el paciente puede alimentarse, no hay ese tema de la mascarilla, también tiene un tema de comodidad, por supuesto, en el paciente. Esa es su principal ventaja, su comodidad de uso. El problema es que el CO2 que yo espero dar, y el CO2 varía según los litros por minuto. Ustedes saben que los litros por minuto dependen de lo que es esta perilla, ¿no? Esta perilla la abro, la cierro, y ese es el flujómetro. Esta perilla me regula el flujómetro, y ahí regulo los litros, ¿no? Va de 1 litro hasta 15 litros. Entonces, yo le doy 1 litro, la fracción inspirada de oxígeno que sale es 24. Yo le doy 3, 32. Hasta 5 litros se puede dejar, 40%. Más allá de 5 litros, bueno, quizás 6, la fracción inspirada de oxígeno ya no es constante, pierde su constancia. Puede ser que reciba 40 nada más, por más que le abras toda la perilla. El problema de la cánula binasal es que puede haber escape de aire, mezcla con el aire ambiental, de tal manera de que el CO2 no sea constante. Aparte se afecta con el patrón respiratorio del paciente. Un paciente muy agitado, yo le puedo indicar 3 litros al kilo 32, pero no estoy seguro que reciba 32, va a recibir menos. O sea, se afecta mucho con el patrón respiratorio del paciente. O sea, se dejen pacientes estables, ¿ya? Que te saturen, pues, casi tu saturación objetiva. O sea, que vengan con dificultad respiratoria, que vengan con disnea, pero que
de alguna manera te esté saturando adecuadamente, ¿no? 94, por ahí 93%, bueno, pone su cánula binasal como un apoyo. Pero ojo, tienen que tener buen patrón respiratorio, que ser conscientes, porque si no, no está seguro que el fío que yo le entrego es el fío que el paciente va a recibir. Una alternativa a la cánula binasal es la mascarilla simple. No la van a encontrar mucho acá. La ventaja es que me puede entregar una mayor FiO2 quizás, 7, 8 litros me da FiO2 60, pero igual, es inconstante. Los sistemas de bajo flujo no son constantes, son inconstantes. Yo le puedo indicar en la mascarilla simple o en la cánula binasal, FiO 40%, ¿no? Ojo, para dejarle un FiO yo tengo que dejar los litros. Si yo quiero FiO 50, tengo que dejarle a 6 litros. Si quiero FiO 60, 8 litros. Yo puedo dejarle FiO 50, pero tiene tan mal patrón respiratorio que recibe menos. O sea, hay mezcla con el aire ambiental, la mascarilla no sella bien, hay escape de aire, o sea, varía mucho con el esfuerzo respiratorio del paciente. La ventaja que sea que aumenta un poquito más de FiO2. Acá tiene válvulas que permiten entrada y salida de aire. Y cuando permite entrada y salida de aire puede haber el problema de que el aire se fugue también. Entonces, con mucha más razón, no es constante. No se usa mucho. Luego tenemos mascarilla de reservorio. La mascarilla de reservorio es el dispositivo de oxígeno, uno de los que mayor FiO2 me da. Con 15 litros llega hasta FiO 95%. FiO2 95%. ¿Cuál es la ventaja de esa mascarilla de reservorio? A la mascarilla de reservorio entra el oxígeno por la manguerilla de oxígeno y el oxígeno va tanto al paciente como también va a la bolsa de reservorio. Esa bolsa, cuando tú la conectas al oxígeno, tiene que inflarse. Si no se infla, no sirve, tiene que inflarse. Va a la bolsa y va al paciente. Y el paciente cuando inspira tanto el oxígeno que le llegó directamente como también inspira el oxígeno de la bolsa. Como que respira de dos fuentes, ¿no? De la bolsa y de lo que llega directamente. De esa manera es la que mayor FiO2 me da, 95%. Igual, la ventaja, al ser un sistema de bajo flujo, es que el FiO2 no es constante. Mientras peor patrón respiratorio tenga el paciente, más agitado esté, yo le pongo de buena fe 15 litros para que reciba 95, y recibe menos, porque el aire no entra, ¿no? Finalmente. Recuerden que sigue siendo un sistema de bajo flujo, de menos de 40 litros. De tal manera que el aire no va a entrar con mucha presión hacia el alveolo, puede que se quede en el camino, que se fugue, etc. Lo usábamos mucho en COVID en pacientes que venían saturando menos del 93%. ¿No? Los que saturaban más del 93% estaban levemente agitados, se les daba cánula binasal. Los que no, los que estaban con marcada dificultad, ya les dábamos mascarilla de reservorio. La que tenemos es la de acá, ¿no? Sistema sin reinhalación. La ventaja, como les dije, ¿no? La fuente de oxígeno manda oxígeno hacia el paciente y hacia la bolsa. De tal manera, cuando tú inhalas de ambas fuentes. Y acá tiene una válvula que se abre solamente cuando el paciente inspira, y válvulas que se abren hacia afuera solamente cuando el paciente expira. Ese es cuando inspira y este es cuando expira. De esa manera se evita el escape de aire a medida de lo posible. Igual se va a escapar seguramente porque tampoco sellan bien la mascarilla. Dime. Ni siquiera son válvulas, son aperturas. O sea, acá no hay, son aperturas al exterior. Sí, o sea, es como la mascarilla simple. O sea, por acá el aire se escapa, no sale, entonces no es constante, ¿no? En cambio, esto por lo menos, sí, esto por lo menos acá se abre cuando tú exhalas, ¿no? Y la otra cuando inhalas. O sea, como que permite un menos escape. Pero igual hay escape por el mismo cierre de la mascarilla, o sea, no es constante. Al inicio puede ser que el paciente le pones 15 litros y me llega a 90, 95, sature bien,
pero obviamente sumar patrón hace que eso vaya bajando después. ¿Cuándo usamos mascarilla de reservorio? Se usa en pacientes con marcada insuficiencia respiratoria, generalmente cuando satura menos de 85%. Saturación inicial menos de 85%. También se usa en pacientes con paro cardiorrespiratorio. Con paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Paro cardiorrespiratorio, saturación menor del 85%. Pacientes que no responden a otros dispositivos de oxígeno, hasta con cánula binasal, solo con Venturi, no responde, no tengan eso en consideración. Ahora, ¿cuál es el problema? Como es la que mayor FIO2 me da, yo les he dicho, o sea, tampoco es que le dije al paciente a una saturación de 99%. O sea, la hiperoxemia que puede producir toxicidad por oxígeno. O sea, mucho oxígeno también es malo. Hay lo que es toxicidad por oxígeno. ¿Qué creen que me puede producir a nivel pulmonar? ¿Quién me dice? Kevin. Como está bueno, si es que está con bastante tiempo con esta toxicidad por oxígeno, podría causar un daño estructural y así puede ser que haya un mayor riesgo de procesos fibróticos, ¿no? Me puede dar cirrosis pulmonar. Acuérdate que oxígeno es radicales libres, ¿no? Free radical. Me puede dar daño pulmonar. Teóricamente no deberían estar con mascarilla de reservorio a esa FIO2, más de 3 días, 2 días, ¿no? Pero en COVID los tenemos 2 semanas con nuestros pacientes. Obviamente no había otra opción. Si bien es cierto, es la que mayor fracción inspirada de oxígeno me da, sigue siendo un sistema de bajo flujo. O sea, subiendo llega hasta 15 litros, o sea, no llega con mucha presión el área de los pulmones. Puede que mucho se quede pues en la vía aérea, ¿no? En el espacio muerto, a pesar de que es la que mayor fracción inspirada de oxígeno me da. Mayor concentración de oxígeno tiene, pero no llega mucho al pulmón porque tiene bajos litros por es de bajo. Bueno, ese es sin revelación que a veces escapa, ya que es el tema, ¿no? Acá no hay válvulas, esta es una apertura solamente, pero acá se tiene una valvulita. Generalmente cuando hacemos la práctica presencial, yo llevo mis mascarillas para mostrar. Entonces, hay una válvula que tú exhalas y se abre, ¿no? Y la de acá que se abre cuando el paciente inhala. Y lo que es el flujómetro. Recuerda que la bolsa tiene que inflarse, una bolsa colapsada, ¿no? Porque el paciente inhala como que inhalara de 2 fuentes, ¿no? Por eso que la FIO2 viene ajustada también a la mascarilla. Pasamos a la mascarilla Venturi. ¿Cuáles son las indicaciones de la mascarilla Venturi? ¿Cuáles son sus ventajas? Son pacientes que no van a responder inicialmente, por ejemplo, a cánula binasal. Pacientes que no responden a oxigenoterapia con cánula binasal o que hay mayor deterioro en esos pacientes. Pacientes con también marcada insuficiencia respiratoria, quizás no menos de 85, porque menos de 85 algunos tienen reservorios de frente, quizás entre 85, 93, podrías usar cánula binasal entre 85 y 90, perdón, entre 85 y 90 podrías usar mascarilla Venturi, pero sobre todo usas Venturi cuando tú requieres que la fracción inspirada de oxígeno sea lo más exacta posible. ¿Ya? La ventaja de la mascarilla Venturi es que el FIO2 que yo le indico es el FIO2 que recibe el paciente. Las anteriores, sistemas de bajo flujo, yo indicaba FIO 28 y recibía quizá menos, porque se modificaba con el esfuerzo del paciente. La ventaja de Venturi es que no se modifica tanto con el esfuerzo del paciente. De tal manera, yo le indico 9 litros en el flujómetro, o sea, un FIO 35%, y yo puedo estar casi seguro que recibe 35%. ¿Gracias a qué? Al efecto Venturi. Entonces, gracias al efecto Venturi. ¿Cuál es el efecto Venturi? Vamos a ver. Ese es el principio de Bernoulli, el teorema de Bernoulli. ¿Alguien se acuerda cuál es el teorema de Bernoulli o principio de Bernoulli?
Elisa, Sí, ese teorema, doctora, decía de que cuando un fluido, ¿no? En este caso el oxígeno, va a pasar por un compartimento que es más pequeño, de menor diámetro, va a aumentar su velocidad de flujo y va a generar una presión negativa. claro, un fluido, en este caso el oxígeno, pasa por un compartimento de menor diámetro, mire, pasa por acá, compartimento de menor diámetro, aumenta su velocidad de flujo, aumenta, o sea, pasa rápido por acá, pasa rápido y genera presión negativa, o sea, jala aire de afuera, jala aire por esta ventanita, y eso es constante, predecible, medible, según abras o cierres esta ventanita. Y esa valvulita, esa ventana, tú la abres y cierras a tu gusto. Acá van a ver un tema. Yo quiero darle, por ejemplo, FIO 35. ¿Ya? Quiero empezar con FIO 35%. Debo darle, para que sea FIO 35, 9 litros por minuto. O sea, mi flujómetro, 9 litros. Pero no acaba ahí, 9 litros. Y esta ventanita por acá tiene un indicador, ¿ya? Por eso me gusta llevarles los dispositivos. Tiene un indicador que tú lo mueves, tú lo mueves para que me marque 35%. O sea, lo que cambie en litros por minuto tiene que estar también en función a lo que abre o cierre esa válvula. Hay un indicador, yo lo muevo a 35% y le cambio a 9 litros en el flujómetro y estoy seguro que recibe 9 litros. Yo puedo empezar la mayoría de veces con 35%, espero 15 minutos, 20 minutos, si no logro saturación objetivo, ya saben que saturación objetiva 94, 96%, yo puedo subir el FIO2. El FIO2 que me da es hasta 50%. 50%. ¿Ya? Ahora, mira, 50%, 15 litros. ¿Qué les he dicho? Sistema de alto flujo, más de cuántos litros recibe ese paciente. ¿Se acuerdan? Mayor a Sistemas 40. más de 40, ¿no? O sea, bajo flujo, menos de 40, 40 60, depende de lo que leas, ¿no? Menos de 40, 60, sistemas de bajo flujo, cánula, estaría simple, reservorio. Más de 40, 60, 20. Doctor, pero 15, ¿por qué es de alto flujo? Lo que pasa es que también contabilizan, para considerarlo de alto flujo, el aire que ingresa por esta ventana. El aire que ingresa por esa ventanita hace que el paciente pueda recibir hasta 40 litros o más y el aire llegue con una presión más adecuada a los alvéolos, más constante, cuando llega con más litros por minuto y es más constante, no se modifica mucho con el esfuerzo respiratorio del paciente. ¿Ya? En otras palabras, el sistema Venturi es un sistema de administración más fidedigno, más constante de FIO2, que permite una mejor regulación. La desventaja es que llega hasta FIO 50-60%. Por eso es alto flujo, porque también se contabiliza el aire que ingresa por esa ventana. A pesar de que es más constante, en COVID no lo usamos, ¿no? O sea, en COVID hemos usado cánula binesal, no respondía cánula FUM, mascarilla de reservorio de centro. ¿Por qué? Alguien me dice por qué no se quiso usar Venturi tanto. Elisa. Sí, porque había escuchado también que liberaba aerosoles, ¿no? Y eso hacía que no utilice ese tipo de mascarillas. Ya, eso es cierto. Había estudios un poco también controversiales, ¿no? Que decían que el sistema Venturi libera muchos aerosoles. Y saben que el tema respiratorio con el COVID pues va de la mano, ¿no? Entonces, el riesgo de contagio, sobre todo para el personal de salud, era mucho mayor, mucho mayor. Por eso no, o sea, se usaba cánula binasal, reservorio. No usamos, bueno, lo mismo, ¿no? Entonces, por acá le pueden llegar 15 litros al paciente. Y el resto, para que sea 40, viene por la válvula, por la ventana que les he mencionado. Y lo bueno que eso es regulable y medible y es constante. Bueno, lo que les había mencionado.
Estuvo en T, ya. Esto es interesante, es una revisión bien interesante de BMJ. Lo que les dije, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de saturación de oxígeno? De 94 a 96. Ya, 96. O sea, no, parar oxígeno de tal manera que la saturación no sea más de 96. Algunos te ponen 98. Más de 96, 98, incluso puede haber mayor mortalidad en el paciente. ¿Eh? Un poco paradójico. O sea, no te emociones si le vas a abrir la válvula hasta 99%. No hagas eso. 96, déjalo. Otra recomendación, no empezar oxígeno a menos que la saturación sea menor a 93. O sea, no empezar oxígeno con saturaciones mayores de 93%. Tienes pacientes que saturan 94, 95, no requieren oxígeno, ¿no? Menores de 93, recién podrías indicarle oxígeno. Puedes empezar con cándula binasal, si es más de 90, menos de 90 le pones 20. ¿No? Podrías considerar eso. No es que tienes que llegar al paciente a 99%. Las recomendaciones más fuertes, ¿no? Parar oxígeno, o sea, no vas a querer desear una saturación mayor de 93%, y tampoco vas a empezar oxigenoterapia con saturaciones por encima de 93%, ¿no? para que lo tengas eso en consideración. Algo que es interesante, ¿no? En pacientes con stroke, con DCB, y con infarto de miocardio, no se ha demostrado que el suplemento de oxígeno con saturaciones de más del 90% sean beneficiosos. A veces tú le puedes poner un paciente con infarto, con una saturación de 91, tiene 91, ponle oxígeno que sea por cánula, no. Incluso hay estudios que han visto que pueden aumentar la mortalidad, un poco paradojo, para que lo tengan en consideración. O sea, en infartos de miocardio, DCBs, tú puedes esperar que la saturación sea de 90, 92, un poco más baja de lo que tú quieres, y ahí no te quedas. ¿No? Sugerimos no iniciar oxígeno en saturaciones entre 92, 90, 92%. Eso aplica para pacientes con infarto de miocardio. Lo que les había mencionado, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que sea un paciente con saturación mayor a 92, perdón, mayor a 97 o hasta 96. Yo espero hasta 96. La recomendación fuerte es hasta 96%. De 94 a 96%, o sea, no más de 96%. ¿Ya? Recomendaciones para más de 97 son débiles en realidad, o sea, se recomienda mantener la saturación de oxígeno no mayor de 96%. Ya saben que mayor mortalidad. O sea, en resumen, entre 94 y 93%. 94, 93%. Esto aplica para pacientes críticos, ¿no? Para pacientes enfermos, críticamente, que requieren hospitalización. No aplica, o sea, ¿en qué pacientes yo sí podré esperar una saturación mucho mayor? Ojo, en la mayoría de pacientes, en el grueso de pacientes, 94, 96%. En los que tienen hipercapnia, ya saben, 88, 92%. Es mi objetivo. Pero en quienes yo sí podré desear que su saturación me llegue hasta 98, 99, o sea, más de 97, en estos casos. Intoxicación por monóxido de carbono. Un mecanismo de disminución de la FiO2. Clusters, cefalea racemosa. Cefalea de Horton. Van a revisar eso. Es un tipo de cefalea por disfunción del quinto par, que el tratamiento justamente es oxígeno. También crisis de anemia falciforme, ¿no? Crisis falciformes y neumotoras. En este grupo de pacientes, sí yo podría esperar que mi saturación sea más de 97, solamente en ellos. En el resto, 94, 96%. ¿No? Pues ahora sí, bueno,
igual el tema de los objetivos, ¿no? Van a ver acá que, mira, algo interesante, ¿no? Saturaciones de más de 97 me pueden conllevar quizá mayor mortalidad, las infecciones respiratorias, mayor hospitalización, o sea, no es tan positivo como tú podrías suponer. Entonces, de alguna manera, limitar los niveles muy altos de oxigenoterapia, ¿no? Se favorece el tema de saturación entre 94 y 96%, ¿no? Para que lo tengan en consideración, ¿no? Niveles ideales, 94, 96, 96% es lo que se Y ahora sí, entonces va a requerir mucho de tu valoración clínica para decir qué dispositivo uso, ¿no? Y cuál va a ser mi objetivo de saturación de oxígeno en cada paciente. Ya no hay puntos de corte estrictos ni muy definidos para decir en ese momento, no, a partir de ahora es Venturi, a partir de ahora es Reservorio. Depende mucho de tu valoración clínica, ¿no? Clínicamente, según el esfuerzo respiratorio del paciente, según los antecedentes, según las saturaciones. A ver, caso 1. 50 años, antecedentes de obesidad y diabetes mellitus,